De noticias. Hemos recibido aquí en la cabina al señor Oscar Vidarte, internacionalista. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y también estamos enlazados con otro destacado internacionalista, el señor Juan Belit. Queremos hablar de Venezuela, evidentemente es la noticia del día, lo que ocurrirá en este país que durante 25 años ha estado sometido a un gobierno dictatorial, a un régimen que empobreció muchísimo a la población, pero que sobre todo le quitó la libertad. Las elecciones del año pasado fueron una clara demostración de que ya la oposición finalmente, mejor dicho, la población había expresado un rechazo claro. Ya no se dudaba con relación y eso se puede apreciar, no solamente en Venezuela, sino en todo aquel país donde haya venezolanos y donde haya población, por supuesto, que se solidariza con esta causa. Pero en principio queríamos saludar a nuestros invitados y preguntarles, con nuestro invitado anterior hablábamos de la importancia que ha tenido la comunidad internacional a través de expresiones de rechazo, de condena, incluso jefes de Estado que han dicho no asistiremos a la toma de mando. Pero Venezuela todavía tiene aliados en el mundo. Es decir, ¿quién protege hoy a Venezuela? ¿No? Si es de la posibilidad de un aislamiento, que era lo que entusiastamente nos decía nuestro invitado Alfredo Flores en el bloque anterior. Muy buenos días, señor Belit, ¿nos escucha bien? Buenos días, Mávila, buenos días, Fernando. Un gusto estar con ustedes, con Oscar Vidarte, un gran amigo. Sí, lo escuchamos. ¿Cuál cree usted es la situación hoy? ¿Por qué, a pesar de todas estas expresiones y de la posibilidad de quedar aislado del mundo, Maduro no ha aceptado la posibilidad de una negociación para dejar el poder? Bueno, Maduro ha venido negociando desde hace mucho tiempo un traspaso sereno, tranquilo y democrático, pero no ha cumplido ninguno de sus acuerdos. Desde el Grupo de Lima, que ya tiene más de 8 años o 7 años, en las cuales se buscó una salida democrática al entrampamiento en el cual estaba Venezuela. Luego se dieron los grupos de Barbados, luego finalmente el grupo de Oslo, y en todas estas oportunidades se comprometió Maduro a respetar, digamos, santificadamente los acuerdos, y no solamente los acuerdos, sino los resultados electorales, cada vez que los mismos daban oposición a sus expectativas, él no los reconocía. O sea, estamos acostumbrados a que Maduro patee el tablero de las negociaciones. Eso es, en principio, lo que ha generado en la comunidad internacional un descrédito a sus posiciones y también un descrédito a su palabra, en principio. Pero Maduro también él administra uno de los frentes petroleros más grandes y más importantes del mundo. Y este hecho no se puede dejar de lado, y con ello se entiende además el respaldo que le da Rusia, que le da China, que le da Irán, que le da Corea del Norte, etc. No es gratuito que el señor Vladimir Putin haya enviado al presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Volodin, a representarlo en la ascensión por tercera vez del poder de Maduro, y sin embargo el resto del mundo le ha dado la espalda a Maduro. Y yo quiero además acotar algo, pero ha dicho Gabriel Boric hoy día. Dice, no se puede tomar a Nicolás Maduro como un referente de la izquierda latinoamericana. Lo que es Maduro es un referente de la delincuencia latinoamericana, del mundo sórdido en que está imbuido no solamente de la falta de respeto a los valores democráticos, a los derechos humanos, sino imbuido también de ese mundo sórdido de la delincuencia en el narcotráfico, al cual todos nosotros somos testigos de cómo se ha desarrollado estos delitos en Venezuela. Pero además de lo que ustedes han manifestado, Venezuela ha generado
posiblemente la migración más grande que ha tenido la oportunidad de ver América Latina y el mundo. En un corto plazo de 5 a 6 años han emigrado 7.700.000 personas que han salido al exterior sin conocer cuál iba a ser su destino y han ido como si fueran peregrinos a una tierra que nadie les ha prometido. Señor Belit, muchísimas gracias por esta presentación general que nos ha hecho de la situación interna y del contexto internacional, que es lo propio de su disciplina como internacionalista. En la cabina, como habíamos dicho, estamos con el profesor universitario e investigador Óscar Vidarte, que nos va a dar su punto de vista sobre el apoyo que sigue teniendo el régimen de Maduro en el extranjero y dentro de Venezuela, que sostiene a un gobierno cuya legitimidad está en los suelos. Bueno, como tú has dicho, su legitimidad internacional está en los suelos. Es un país, un gobierno bastante aislado. No creo que tan aislado como algunos años atrás. Yo creo que hay se puede llevar a cabo mucho más presión internacional contra el régimen de Maduro. Recordemos que hace un par de años incluso muchos más países reconocían a Guaidó que a González Urrutia. Todavía el tema de Venezuela, si bien es un tema regional... ¿Cuáles? La Unión Europea. Los países de la Unión Europea, en general, la mayoría reconocían a Guaidó. Todavía eso está en proceso todavía con González Urrutia. Pero además creo que el tema de Venezuela... Pero ningún país de la Unión Europea, los 27 que son, reconoce a Nicolás Maduro. Bueno, creo que hace un par de años tampoco sucedía lo mismo. Recordemos que la mayor parte de los países de la Unión Europea reconocían a Guaidó y no reconocían a Maduro. España, que fue uno de los más dubitativos, ha hecho saber hoy que no reconocerá los resultados aportados por el Consejo Nacional Electoral. Y justamente a eso me refiero. Yo creo que todavía el proceso de presión e aislamiento está en camino, digamos. Hace un par de años creo que Venezuela estuvo mucho más aislada y en este momento la presión resulta fundamental, la presión internacional. Pero también, digamos algo, la presión internacional no va a conseguir que Maduro salga de poder. Es una herramienta importante, ciertamente, pero quienes lo van a conseguir son los venezolanos. E internamente, y ahí está el problema. Si bien las últimas elecciones, por lo que hemos visto, Maduro ya no cuenta con el apoyo interno, pero sí cuenta con el control total del aparato estatal, es un sistema completamente totalitario, pero además el control total de la violencia tanto formal como informal. Estamos hablando de los grupos paramilitares y eso obviamente es un elemento a considerar muy importante. Venezuela, hace un par de años atrás, se convirtió en un tema de atención mundial. Yo recordaba a un profesor argentino que me decía que Latinoamérica no suele estar en el centro de la atención mundial y en pocas ocasiones, no sé, la crisis cubana en los 60, la guerra de las Malvinas y ahora Venezuela estaba en el centro de atención. Yo no sé si en este momento Venezuela está en el centro de atención mundial. Hace algunos años recordamos a rusos, chinos, europeos, estadounidenses y latinoamericanos discutiendo sobre el tema venezolano. Yo tengo la impresión que todavía el tema de Venezuela puede escalar mucho más. Bueno, después de haber escuchado al señor Belit y al señor Vidarte, vamos a ir a una pausa, más bien a escuchar a los anunciantes y les vamos a preguntar ¿por dónde se puede imaginar una salida democrática a esta situación? Porque lo que hemos visto hasta ahora es el estado de las cosas y lo que queremos es anticipar y ver qué antecedentes hay de una dictadura de este tipo que pueda ser separada del poder. Nos lo contestará el señor Belit por teléfono, el señor Vidarte desde la cabina de RPP. Son las 8:53, estamos conversando con dos internacionalistas, con el señor Juan Belit Granda y con el señor Óscar Vidarte, que está en la cabina de RPP. Nos han presentado un estado de la cuestión con todas las dificultades que hay para imaginar un futuro democrático para Venezuela, que entre otras consecuencias permite el retorno de una parte de los que han debido salir de ese país para huir de la dictadura y del hambre. Señor Belit, ¿por dónde ve usted la posibilidad de una salida democrática al entrampamiento en Venezuela? Yo soy un poco pesimista respecto a este tema, mi estimado Fernando. Y soy pesimista porque se le ha presentado a Maduro una serie de posibilidades y de oportunidades de salidas democráticas al entrampamiento en el cual está inmerso.
Venezuela. Desde el Grupo de Lima, en el cual era un espacio multilateral, asistieron a él cerca de 12 a 13 países, y luego sucesivamente el Grupo de Barbados, que tuvieron cerca de 3 reuniones, y finalmente el Grupo de Oslo en el año 2023. Y en el Grupo de Oslo se le presentó de manera formal una propuesta a Maduro para que tenga una salida honrosa del gobierno, que estaba suficientemente desgastado y que su gobernabilidad se hacía casi imposible. Pero usted sabe que hay un principio que dice que el poder corrompe, pero el miedo a perder el poder corrompe absolutamente. Y yo creo que en esa instancia es en la que está también incluido el gobierno de Maduro, puesto que los actores políticos que están inmersos en esta administración, muchos de ellos han delinquido. Sí, y también eso se quiere corre decir que usted la no suerte ve, de que su no ve libertad. posibilidades a corto y mediano plazo de una salida democrática al autoritarismo en Venezuela. Ahora, yo creo que es muy difícil, y yo aquí voy a tener que apelar a la frase que acaba de tener Miguel Otero, el director del diario El Nacional, que está en el clandestinaje. Le han hecho una entrevista en España y él ha manifestado: la única salida que yo veo al entrampamiento que hay en Venezuela es una rebelión generalizada. Desgraciadamente, esto va a tener como consecuencia un derramamiento de sangre y un enfrentamiento entre hermanos, pero no hay otra salida. Lo hemos visto en otros escenarios, y esto a mí me hace parecer a un escenario que vi hace casi 40 años, como es el de Nicaragua, en la cual también Somoza, con 38 años, tuvo que enfrentar un proceso de una guerra civil, y finalmente él perdió la vida, y también cerca de 50.000 personas. Recordamos el 29 de julio del año 79. Muchas gracias, señor Belit. Exactamente. Sí, querías trasladarle la pregunta a Óscar, pero también tomando las últimas palabras del doctor Belit. Es decir, hoy no podría ser el final, es decir, podríamos estar iniciando una nueva etapa, pero de pronto, y ese final que de alguna manera ha dibujado, esbozado el doctor Belit, va a tomar un tiempo en el que se irá desgastando, se irá encontrando más desertores, más apoyo a la oposición, pero en el camino, ¿no?, los saldos, digamos, van a ser realmente lamentables, sí, dolorosos, trágicos. Sí, yo tengo la impresión de que, como estaba diciendo, el régimen Maduro ha vivido peores momentos, y momentos no solamente caracterizados por la hiperinflación. Recordamos que hace un par de años, 3 meses, se paralizó la actividad productiva a partir de protestas, que no duraron 2 días, duraron 3 meses. Y yo creo que Maduro, y con una presión internacional y con un debate internacional mucho más fuerte, y creo que Maduro pudo superar ese momento. Hoy en día Maduro tiene un control mucho más fuerte interno. Entonces yo creo que pensar en una salida en el corto plazo, al fin del chavismo y una transición democrática en Venezuela en el corto plazo, camina más por el ámbito del querer, de lo que realmente puede suceder, digamos. Ahora, ¿qué salidas hay? Y yo creo que hay 3 escenarios básicamente. El primer escenario es el escenario de la implosión, de que internamente hay una rebelión, que es creo que lo que está buscando la oposición en la actualidad, que ya lo buscó en el pasado, y que incluso en el pasado hubo mucho más muestras de fracturas dentro del estamento militar. Hace un par de años hubo levantamientos de personal medio que hoy no lo hay todavía. Asesinados, así que, por lo demás, exacto, ¿no? Asesinados todos ellos. Así que ellos están buscando, por las declaraciones que leemos, por las declaraciones que escuchamos, buscando una implosión, que haya una ruptura dentro del chavismo. Yo no veo todavía ese escenario muy cerca. La segunda posibilidad es que haya, como lo ha dicho Juan Belit, que haya algún tipo de herramienta violenta, digamos, que ya sea interna o internacional. E interna tampoco vemos todavía ese escenario, ¿ok? Probablemente algunos dirán que es la única posibilidad, pero no se ve ese escenario aún, ¿ok? Porque requeriría apoyos internacionales que todavía no se ven. Y a nivel internacional es evidente que la situación de hoy a nivel internacional no es la misma. ¿Qué país podría utilizar la fuerza contra Venezuela? Así que ese segundo escenario, aunque algunos podrían catalogarlo como el camino, lamentablemente todos sabemos las consecuencias. Claro, en la
desesperación, se ha Y escuchado. el tercer camino creo que es el camino más lógico, ¿ok? Más pacífico, pero también un camino que no genera pues muchas expectativas, es el camino de la negociación, ¿no? Hay muchos regímenes dictatoriales que han salido a través de espacios de negociación. Por ejemplo, Pinochet cuando deja el poder, no lo deja solamente porque pierde un referéndum, él negocia una salida a tal punto que él se queda como jefe de las Fuerzas Armadas varios años y permite que los militares mantengan todas sus joyerías, digamos, ¿ok? Es más, se habla de que las detenciones de Maduro, hay más de 100 extranjeros, por lo menos en las cifras oficiales, 125. Entre ellos, hablamos de 4 peruanos cuyo paradero no se conoce, serían utilizados como moneda de canje. A eso voy. ¿Por qué dejaría el Maduro y todo su camarilla, dejarían el poder cuando todos saben que mañana, si eso sucediese, mañana estarían en la cárcel, presos? Pero es lo que dijo el señor Belit, que Oslo les ofreció una salida sin esas dificultades, ¿no? El problema es que también tiene muchas, digamos, prebendas que probablemente sabemos vinculadas en algunos casos al narcotráfico incluso, que no quieren dejar. Por eso la presión internacional es fundamental. Y ahí sí creo que la oposición pudo haber logrado un mayor nivel de consenso en la oposición, en la crítica internacional. Yo creo ¿Qué que faltó, por ejemplo? No, yo creo que más que faltó algunos errores. Yo creo que tengo la impresión que la gira, comenzarla por Argentina y Milei no fue lo más adecuado. Milei en ese momento representa o genera la mayor cantidad de anticuerpos en la región. Yo creo que la oposición venezolana tuvo que aprovechar ese momento que se dio hace un par de meses de consenso regional, al margen de Nicaragua, Bolivia o algún otro país o Cuba. En la región había, y todavía lo hay, un consenso respecto a la poca transparencia e ilegalidad de las elecciones. Había que aprovechar ese consenso. Yo tengo la impresión que la oposición venezolana ha tratado de generar presión por el lado que se siente más cómodo, por algunos gobiernos que son mucho más críticos, pero dejando de lado a otros países como Brasil, Colombia, que también podrían haber ayudado en esta crítica. Como ya lo estamos viendo desde el gobierno colombiano, conocemos la mala relación que tiene en ese momento Caracas con Brasil a partir de la embajada de Argentina, se podría haber aprovechado algún tipo de consenso regional mucho más fuerte. También hay que entender que para la oposición el margen de maniobra es limitado, ¿no? Estamos hablando de Edmundo González Urrutia, que en las condiciones en las que dejó Venezuela, digamos, no es que él tenga todos los recursos a la mano y los canales abiertos para ello, y la situación de María Corina Machado, que se ha convertido en el rostro, y eso hay que reconocerlo, la historia hablará sin duda de María Corina Machado como una mujer que representó la lucha por la libertad. Hay una situación interna en Venezuela, yo me ponía a pensar, en 25 años hay mucha gente que murió y que vio a Maduro o al chavismo en el poder, que no pudo ver el final de esta dictadura. Pero también hay muchos jóvenes, hay muchos venezolanos que nacieron y que no conocen otra cosa que no sea este régimen. Pero la fuerza de la juventud a veces se convierte en la esperanza y en el principal motor. No, porque los jóvenes son aquellos que están siguiendo las tendencias globales, que saben que más allá de sus fronteras hay un mundo de oportunidades, un mundo que los espera para poder salir adelante. Ojo, de entre los 7 millones de migrantes que han salido en los últimos 6 años, la mayoría son jóvenes. Y eso también debilita las posibilidades que tiene la oposición. Tenemos que poner punto final a nuestra conversación. Palabras finales, brevemente, por favor. Yo quería decir unas palabras finales, estimado Rolando, sí, justamente, que se han tocado aquí. Uno de ellos ha sido la moneda de cambio que podría tener Maduro para negociar. Efectivamente, hay 4 peruanos que están desaparecidos y hay 10 norteamericanos que también están desaparecidos y un argentino al cual se le acusa de haber hecho actividades de espionaje, haber hecho actividades de inteligencia y haber recogido información. Eso es por un lado. Por otro lado, es que hay una sensación en el gobierno de Maduro de amenaza externa, con mecanismos violentistas, razón que los ha llevado a cerrar la frontera con Colombia. No hay que olvidar que en estos momentos existe una propuesta de lo que podríamos llamar en el aire de pagarle una cantidad de dinero a algunos mercenarios para intervenir en Venezuela. Fue una propuesta casi abierta en Estados Unidos para que la tomaran el mercenarismo y este grupo Blackwater norteamericano.
pero no se puede dejar de lado que en estos momentos el grupo que da mayor cantidad de reclutas al mercenarismo internacional, peleando en frentes como los africanos y los europeos en Ucrania y Rusia, es Colombia. Y este es un elemento a tenerlo en consideración en el planeamiento estratégico militar que hace Venezuela. Muchas gracias, señor Juan Belit, por sus contribuciones y por la introducción de este tema, el mercenarismo, pudiendo participar en esta situación y subrayando la particularidad que ofrece el vecino país de Colombia para Venezuela. Muchas gracias para usted. Tenemos que tomar buena nota en el Perú de todas estas incertidumbres y ver cuál de ellas puede tener repercusiones en nuestro territorio, que sabemos tiene fronteras porosas. Señor Vidarte, muchas gracias por estar acá. Tiene 30 segundos. Sí, hay un tema que puede ser distinto, que no hemos tocado y que puede marcar alguna diferencia con respecto a lo que había en el pasado. Y es la posible llegada a Venezuela de González Urrutia y de, se dice, más de 10 expresidentes. Yo no sé cómo esto se puede realizar, porque el chavismo tiene controladas las fronteras aéreas y terrestres, pero si se llega a realizar, no sé cómo, creo que podría poner en jaque al chavismo, y ese elemento puede ser... en el curso de la mañana, porque la juramentación está prevista para esta misma mañana. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Disculpen por la tardanza, son las 9:05. 9:05 de la 9:06. Nos vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos en la segunda parte de Ampliación de Noticias.